El siguiente ejercicio quiere relacionar dos temas particulares que hemos tratado y es la parte de la estequiometría y las leyes de los gases. Entonces vamos a leer el enunciado para poder extraer la información que tenemos y de esta manera entender más claramente cómo estas dos partes, estos dos temas de la química se pueden relacionar. El ejercicio dice, una forma común para preparar oxígeno en el laboratorio es, entonces tenemos el clorato de potasio, que cuando se calienta y se pone algo de óxido de magnesio como catalizador, forma cloruro de potasio y oxígeno gaseoso, que es justamente algo que nos estaba indicando inicialmente la primera frase del enunciado. Listo. Si se le pidiera diseñar un experimento para llenar 4 recipientes, entonces vamos a tener que llenar 4 recipientes de los cuales conocemos el volumen de cada uno de ellos, que es de 250 mililitros, con oxígeno a una temperatura de 25 grados centígrados y una presión de 762 torricelis. Y tener un desecho, o sea, tenemos que tener un exceso de oxígeno del 25% más de lo que deberíamos para llenar las botellas. ¿Qué masa de clorato de potasio necesitaría? La pregunta es aquí, masa del clorato de KClO3. ¿Listo? Entonces, bueno, para saber, en este sentido, la información, lo primero que tendríamos que conocer es la cantidad equivalente de oxígeno que debería ponerse en ese recipiente, bajo estas condiciones de temperatura, presión y en ese volumen, ¿sí? Entonces, lo más adecuado para este tipo de ejercicio, para este en particular, es recordar la ley de los gases. PV igual a nRT. Si yo conozco la presión, conozco el volumen donde queremos confinar el oxígeno, conozco la temperatura, puedo en este momento reconocer cuántas moles tengo que poner en dicho recipiente. Y esas moles que necesito tener ahí, pues dependen de la cantidad del reactivo original que nosotros hayamos utilizado para producir dicho gas. Entonces, esta es la primera parte, poder conocer cuántas moles de oxígeno se van a formar. Para eso, en la ecuación de los gases, pues me toca despejar. Moles es igual a PV sobre RT. Y aquí, adicional a eso, pues tengo que tener en cuenta las unidades que tengo que manejar. Entonces, por ejemplo, la presión tiene que estar en atmósferas. Y ahí es donde tengo mi primer problema porque la presión no está en atmósferas. La presión está en otra unidad diferente. Pero pues eso tampoco es un inconveniente porque puedo hacer unos factores de conversión. Yo tengo que la presión es 762 torricelis, cuando hay un factor que me dice que en este caso los torricelis 762 torriceles es equivalente a una atmósfera. Lo paso a atmósferas porque es la unidad que nosotros típicamente trabajamos para poder utilizar la ley de los gases. Y al hacer esta operación matemática, pues vamos a tener información de la cantidad de atmósferas en este caso. Esa cantidad es 1.003 atmósferas. Lo otro que necesitamos tener presente es que el volumen no puede estar, en el caso de la ley de los gases, tiene que estar en litros. Entonces lo tengo en mililitros, pero eso tampoco es un problema porque yo conozco factores de conversión. Si yo tengo 250 mililitros, sé que por cada 1000 mililitros que yo tenga de una sustancia, de un recipiente, es equivalente a un litro del mismo. Entonces esto tendríamos como tal una cantidad en litros. Si ya conozco igualmente el volumen, la otra variable que nosotros necesitamos en este momento utilizar y que no está en las unidades correspondientes es la temperatura. La temperatura está en grados centígrados. Para utilizar la ecuación de los gases, la tengo que pasar a Kelvin, para lo cual se le suma 273.15. Y esto me permite generar la conversión de grados centígrados a Kelvin, lo que me generaría una temperatura de 298.15 Kelvin. Ya tengo las unidades en términos de las unidades deseadas. La presión para el ejercicio, de acuerdo ya a las unidades correspondientes, es 1.003 atmósferas. Esta la tengo que multiplicar por el volumen que tiene que estar en litros, que son los 0,250 litros. Lo voy a dividir por la constante de los gases, que es algo que yo puedo consultar. Este es el valor, 0,0821 litros por atmósfera sobre mol Kelvin. Voy a ponerlo así, sobre mol por Kelvin. Y la temperatura que tiene que estar en Kelvin, que son los 298.15
.15 Kelvin. Cuando nosotros hacemos la revisión de unidades, pues Kelvin con Kelvin se cancela. Litros con litros se cancela, atmósferas con atmósferas se van a cancelar y efectivamente me quedan moles. Esos son moles del gas, que en este sentido el gas para nosotros es el oxígeno. Serían las moles de oxígeno que se deben disponer en esos recipientes de 4 litros. Entonces, para eso, nosotros vamos a hacer la operación, pues para poder realmente conocer el valor que nos están pidiendo. Entonces, al hacer esta operación matemática, nosotros vamos a tener que el resultado es el siguiente. 0,01024 moles de oxígeno. Esto es lo que tenemos que poner en cada recipiente. Sin embargo, nos están diciendo que tenemos que llenar 4 recipientes. Entonces, tengo que tener en cuenta que las moles totales, voy a ponerlo acá, moles totales, tienen que ser igual a las que determinamos en este momento, pero multiplicadas por 4, porque hay que llenar 4 recipientes. Al hacer esta operación, pues el número de moles, perdón, totales sería 0,04096. Pero no solamente nos toca tener presente eso, sino que hay que agregar un excedente, desecho del 25% más. Entonces, para eso voy a conocer el 25% inicialmente. ¿Sí? 25%, para poderlo saber, pues multiplico por 25 y divido por 100. Y eso me daría, en este momento, 0,01024. Esto lo tengo que contemplar como algo de más, ¿sí? Entonces, ¿realmente cuántas son las moles que nosotros deberíamos tener en total? Las que me dio el cálculo inicialmente, es decir, los 0,04096 más el excedente, que son las 0,01024 moles de más para tener ese excedente. Entonces, al hacer esta operación, pues vamos a tener que el número de moles de oxígeno que tenemos que formar son 0,05120 moles de oxígeno. Esto nos permite, primero, llenar los 4 recipientes, ¿sí? Con esto llenamos los 4 recipientes al ras, pero necesitamos también un exceso, un desecho del 25%, y ya esto sería en total lo que nosotros tenemos que obtener. Sin embargo, pues la pregunta que me está realizando el ejercicio no es cuánta cantidad de oxígeno se va a tener que formar a partir de la información anteriormente descrita, sino la masa del reactivo que tengo que poner para que esa cantidad de oxígeno se forme. Entonces, en ese sentido, yo tengo información de las moles de oxígeno, ¿sí? Si yo tengo esa información, pues es mucho más sencillo hacer el ejercicio, la parte complementaria, porque estoy trabajando en términos de una unidad que permite la conexión o la relación entre reactivos, productos, entre diferentes sustancias químicas que en este caso tienen una relación estequiométrica expresada en términos de una ecuación química balanceada. Entonces, por cada 2 moles de perclorato que yo ponga, pueden llegar a formarse 3 moles de oxígeno. Y esa justamente es mi expresión para poder encontrar esa relación entre el oxígeno y el clorato. La pude establecer a partir de la ecuación química balanceada. Si la ecuación no está balanceada, pues me toca a mí plantear el proceso, ¿sí? Pero pues ya en el enunciado no lo habían dejado, entonces voy a tener en cuenta esta transformación. Entonces, resulta que yo ahorita la información que tengo son moles de oxígeno, pero no me interesan las moles de oxígeno, yo quiero es la masa del clorato. Entonces, para eso voy a tener en cuenta los coeficientes estequiométricos. Entonces, por cada 3 moles de oxígeno que se formen, se requirieron 2 moles del perclorato, perdón, del clorato. Sin embargo, también cabe la pena, en este caso, tener presente la pregunta que nos están haciendo. Y no nos están preguntando por las moles de clorato de potasio, sino por la masa. Sin embargo, pues si nosotros ya tenemos información en este sentido de las moles,
pues pasar a masa no es un problema, porque sabemos que el peso molecular de la sustancia es equivalente al peso de una mol. Entonces aquí me faltaría un factor de conversión adicional para pasarlo a masa. Una mol de clorato de potasio es equivalente a lo que diga su masa molecular. Cuando yo la calculo, esa masa más o menos me tiene que dar este valor. 122.5 gramos. Y estos son gramos de clorato. Y yo hago esta operación matemática en este momento, moles de oxígeno con moles de oxígeno se cancela, moles de clorato con moles de clorato se cancela y me quedan gramos, que es justamente la pregunta que en este momento me está haciendo el ejercicio. Al hacer el proceso matemático que nos queda aquí por realizar, vamos a encontrar la siguiente información. Entonces, nosotros teníamos 0,0512 moles de oxígeno. Multiplicamos por 2, lo dividimos por 3. Eso me daría en las moles de clorato, que en este momento sería algo así como 0.034 moles de clorato, pero eso no es lo que me interesa. Lo multiplico por el peso, que son los 122.55, y eso sí me dan los gramos, que serían 4,183 gramos de clorato. Esto es lo que yo tengo que poner en el recipiente originalmente para que se produzca la cantidad de oxígeno necesaria para llenar los 4 recipientes y tener un exceso de 25% más como desecho.